La noche en que todo cambió, Esteban Luján no escuchó primero la lluvia. Escuchó otra cosa. Un golpe sordo, invisible, seco, justo en el centro del pecho, como si el destino hubiera tomado impulso en la oscuridad y lo hubiera alcanzado sin pedir permiso. Afuera, la tormenta caía con la violencia de un ajuste de cuentas. Los relámpagos abrían el cielo en dos. El viento azotaba los ventanales de la hacienda con un odio que parecía antiguo. Y, sin embargo, nada de eso fue lo que hizo que Esteban se quedara inmóvil, con la taza de café suspendida a medio camino entre la baranda y sus labios. Fue una figura. Allá abajo, donde el camino de tierra se perdía entre la lluvia y la neblina, algo avanzaba. No era una sombra cualquiera, no era un peón retrasado, no era un animal perdido. Era una silueta humana luchando contra la tormenta, como si la noche entera quisiera devorarla, y aún así no pudiera. Esteban entrecerró los ojos. La lluvia caía tan espesa que el mundo, más allá de los portones de la Torre de los Olmos, parecía borrado. Un manchón gris, sin forma, sin profundidad. Pero en medio de aquel borrón, aquella figura seguía avanzando, despacio, como quien no camina por fuerza, sino por necesidad, como quien ya dejó atrás el cansancio y solo sigue porque detenerse sería peor. Entonces lo vio. No venía sola. Llevaba algo entre los brazos. No, a alguien. Los dedos de Esteban apretaron la taza con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. No era un hombre que se impresionara con facilidad. Hacía demasiados años que la vida le había enseñado a mirar de frente lo que a otros los quebraba, y había enterrado a su padre a los 17 años sin derrumbarse delante de nadie. Había visto morir 2 cosechas seguidas bajo el granizo a los 32, y no había permitido que ni un solo peón le viera la desesperación en la cara. Había despedido a su esposa Carmen en un ataúd blanco, un martes de marzo, mientras el pueblo entero esperaba verlo venirse abajo. Y no lloró. No allí, no ante testigos, no porque no doliera. Dolía. Le había dolido tanto que todavía había mañanas en las que respirar parecía una tarea más pesada de lo normal. Pero desde joven había aprendido una ley que nunca se le borró. El dolor que se muestra demasiado, tarde o temprano, alguien lo usa en tu contra. Por eso siguió mirando sin moverse, como si la quietud pudiera darle control sobre algo. La figura llegó por fin frente a los portones. Se detuvo. No gritó. No golpeó. No suplicó. Solo levantó una mano y la apoyó sobre la madera empapada, con un gesto tan contenido, tan extraño, que a Esteban se le erizó la piel. No era la mano de alguien exigiendo entrar. Era la mano de alguien pidiendo permiso para no derrumbarse todavía. «Rosario», llamó sin alzar demasiado la voz. Desde la cocina subía el olor a chocolate caliente. La cocinera seguía despierta, como casi todas las noches de tormenta. Rosario aparecía siempre donde hacía falta, incluso antes de que uno supiera que la necesitaba. «¿Sí, don Esteban?» La mujer apareció al pie de la escalera con un trapo en las manos y esa mirada alerta de quien ha vivido suficiente como para reconocer cuando algo no anda bien, aunque nadie se lo diga. «Sube un momento». Rosario subió 2 escalones, luego 3, luego miró en la dirección en que él estaba mirando. «¿Qué pasó?» Esteban no respondió enseguida. La figura seguía allí, inmóvil bajo la lluvia, como si el tiempo no corriera igual para ella que para el resto del mundo. «¿Hay alguien afuera?» Rosario frunció el ceño. «¿A esta hora? ¿Con esta lluvia?» La cocinera se persignó por costumbre, casi sin pensarlo. Hubo un silencio breve, pero no vacío. Un silencio lleno de viento, de agua, de presentimiento. Esteban dejó la taza sobre la baranda y empezó a bajar las escaleras, lento, decidido. Tomó el paraguas del perchero, aunque no llegó a abrirlo. No tenía sentido. Sabía que iba a mojarse igual. Rosario lo siguió hasta la puerta principal y se quedó allí,
con el trapo apretado contra el pecho como si fuera una protección inútil pero necesaria. Cuando Esteban abrió el portón lateral, el frío entró de golpe. Y detrás del frío, la lluvia. Y detrás de la lluvia, el sonido de una respiración fatigada. Y detrás de esa respiración, un llanto pequeño, casi apagado. El llanto de una criatura demasiado cansada para llorar con fuerza. La mujer alzó la vista. Tenía el cabello pegado a la cara. La ropa, oscurecida por el agua, parecía una segunda piel. El barro le subía hasta los tobillos, pero no fue eso lo que Esteban notó primero. Fueron los ojos, grandes, oscuros, extrañamente serenos para alguien que llevaba a una niña empapada en brazos en medio de una tormenta de montaña. No eran ojos de súplica, no eran ojos derrotados, eran ojos de alguien que había llegado hasta ese punto porque no tenía otra opción, y aún así conservaba algo intacto por dentro. En sus brazos, envuelta en una chamarra demasiado grande y doblada varias veces para protegerla, iba una niña de 5, o quizás 6 años. Temblaba. Tenía la cara pálida y los labios amoratados por el frío, pero también miraba a Esteban. Y esa mirada lo incomodó de una forma que no supo explicar. No era miedo, no era agradecimiento, era otra cosa. Algo quieto, algo que parecía reconocerlo sin conocerlo. «Necesito que mi hija entre», dijo la mujer. La voz no le tembló. No dijo por favor. No pidió disculpas por molestar. No habló de sí misma. Dijo lo único importante. La niña necesitaba entrar. Esteban la miró 3 segundos. Parecieron muchos más. Después se hizo a un lado. «Pasen, nada más, sin preguntas, sin condiciones, porque había algo en la forma en que aquella mujer sostenía a la niña, algo en la dignidad con que pronunciaba cada palabra, que le dijo con absoluta claridad que las preguntas podían esperar. Pero el frío, no. Rosario reaccionó antes que nadie. Soltó una exclamación ahogada y se puso en movimiento como si toda su vida hubiera ensayado ese momento. Corrió por cobijas, avivó el fogón, sacó toallas, puso agua a calentar. Habló sola mientras se desplazaba entre cocina y sala, como siempre hacía cuando algo inesperado le desordenaba el corazón. «¡Ay, Virgen Santísima! Mírenlas nada más. No, 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 así no. Venga, venga para acá. Pobrecita criatura». La mujer cruzó el umbral y se quedó quieta un instante. Miró el interior de la hacienda, no con asombro, no como quien entra por primera vez a una casa ajena. La miró con algo más difícil de nombrar, reconocimiento, como si el aire del lugar le dijera algo que las paredes todavía no. Esteban lo notó y lo guardó para después. Cerró el portón a sus espaldas. Se sacudió el agua de los hombros. «¿Y cómo se llama?», preguntó. «Vera», respondió ella sin dejar de mirar la sala. Luego bajó la vista hacia la niña. «¿Y ella es Alma?». Rosario ya estaba envolviendo a la pequeña en 2 cobijas, quitándole con delicadeza la chamarra mojada, sentándola junto al fogón con una ternura automática, de esas que no se aprenden. Nacen con algunas personas y con otras, no. «Está heladita. Ay, pobrecita. ¿Cuánto tiempo llevan caminando?». Vera tardó un segundo antes de contestar. Le acomodó el cabello mojado a su hija con una suavidad que contrastaba de manera brutal con la dureza del resto de su figura. «Bastante. Solo eso. No 2 horas. No desde el pueblo. No desde el cruce. Bastante». Esteban reconoció el mecanismo al instante. Era una respuesta diseñada para cerrar puertas, no para abrirlas. Él mismo había perfeccionado esa técnica durante años. Ne responder lo suficiente para no parecer hostil. Ocultar lo suficiente para que nadie pudiera entrar donde no quería dejarlo pasar. Se quedó de pie, observándolas desde el umbral entre la sala y el corredor. La niña levantó la vista, lo miró desde la cobija y sonrió, no con la sonrisa insegura de un niño que no sabe si está a salvo,
no con la sonrisa agradecida que busca caerle bien al adulto. Fue una sonrisa tranquila, casi segura, como si, de alguna manera, hubiera llegado exactamente al lugar donde tenía que llegar. Esteban sintió algo extraño en el pecho. No ternura, no todavía, más bien esa clase de estremecimiento que da cuando algo parece importante, antes de que uno entienda por qué. Rosario, dijo sin apartar la vista de ellas, prepara el cuarto de visitas. ¿El de arriba o el de abajo? El de abajo. Rosario asintió y desapareció escaleras arriba. Esteban se volvió hacia Vera. Esta noche descansan aquí. Mañana hablamos. Ella por fin lo miró de frente, y ahí estaba de nuevo esa calma suya, esa quietud que en otra persona habría parecido descaro, pero en ella tenía otro tono. No arrogancia, no frialdad, más bien la resignación de alguien que ya perdió demasiado como para gastar energía en fingir. Gracias, don Esteban. Él la corrigió, casi sin pensarlo. Don Esteban Luján. Y entonces pasó. Fue un cambio mínimo, tan pequeño que otro hombre tal vez no lo habría visto. Un leve estremecimiento en la comisura de los labios, un brillo distinto en los ojos, una señal fugaz de algo que se movió por dentro y que ella ocultó al instante. Pero Esteban no parpadeó. La vio. Gracias, don Esteban, repitió Vera, y volvió a mirar a su hija. Y esa noche la tormenta siguió golpeando la Torre de los Olmos con furia, pero Esteban ya no volvió a oírla igual. No pudo dormir. Se quedó en el sillón de cuero del corredor alto con la taza de chocolate que Rosario le había dejado sobre la mesa lateral, enfriándose poco a poco mientras él miraba el techo sin verlo realmente. Pensó en la reacción de Vera al escuchar su apellido. Pensó en la forma en que había recorrido la sala con la mirada, como si el lugar le hablara. Pensó, sobre todo, en la niña, en esa sonrisa impropia, en esa certeza inexplicable, en esa sensación absurda de que algo en ella había llegado antes que su cuerpo. La mañana amaneció sin lluvia, pero el cielo seguía cargado de nubes bajas, grises, del color del metal viejo. Esteban se levantó antes del alba, como siempre, revisó las caballerizas, habló con Primitivo y su capataz sobre las cercas dañadas del potrero norte. Confirmó la ruta que tomarían los hombres para reparar el deslave junto al arroyo. Desayunó solo, en la mesa grande, con el periódico abierto y sin leer una sola línea. Esperó. Vera apareció cerca de las 8. Sin alma. Rosario fue la primera en preguntar. ¿Y la niña? Sigue dormida. Le dio fiebre en la noche. Rosario se levantó al instante. ¿Por qué no me llamó? Yo tengo remedios, paños, le pongo. Ya bajó, dijo Vera. Gracias, ya está mejor. Se sentó frente a Esteban sin pedir permiso, pero tampoco con insolencia. Era como si se moviera por el mundo con una economía precisa. No ocupaba más espacio del necesario, pero no cedía el suyo. Rosario le sirvió café y atole. No preguntó nada. Solo se quedó cerca, lo bastante cerca como para oír, y lo bastante lejos como para fingir que no estaba escuchando. Esteban dejó que Vera diera el primer sorbo antes de hablar. ¿De dónde vienen? De lejos. ¿A dónde van? Una pausa. Todavía no lo sé. ¿Y qué las trajo por este camino? La tormenta nos desvió. Él asintió lentamente. Cada respuesta era un umbral apenas entreabierto que se cerraba justo antes de permitir el paso. Le resultaba familiar. Demasiado familiar. ¿Alguien sabe dónde están? Preguntó. Vera levantó la vista del tazón, y por primera vez desde que había entrado a la hacienda, Esteban vio algo distinto en ella. Miedo. No un miedo grande, descompuesto, visible. Uno rápido, controlado, pero real. No, solo esa palabra. Y esa sola palabra dijo más que todo lo demás. Esteban se recostó en la silla y miró por la ventana. Las colinas emergían de la neblina como animales inmóviles, enormes y viejos.
Hay trabajo en la hacienda, dijo al fin. Si quieren quedarse unos días mientras la niña se recupera, pueden hacerlo. Rosario necesita ayuda en la cocina y en la despensa. Rosario contuvo la respiración. Nunca había pedido ayuda. Él lo sabía, pero tampoco lo contradijo. Vera sostuvo su mirada. No somos una carga. No dije que lo fueran. Silencio. Está bien, aceptó ella. Algunos días. Esteban asintió, se levantó, tomó el sombrero del perchero y salió al patio donde lo esperaba la rutina. Pero la rutina ya no era del todo la misma. Algo en la hacienda había cambiado de peso. Lo sintió en el modo en que los corredores resonaban bajo sus pasos. Lo sintió en el humo que salía de la cocina. Lo sintió incluso en el patio, donde el agua de la tormenta seguía formando pequeños espejos en el piso de piedra. Y 3 días después, aquello dejó de ser solo una intuición. Fue Primitivo quien trajo la primera señal clara. Lo alcanzó en el potrero, donde Esteban estaba revisando el ganado. Don Esteban. La voz baja bastó para que él entendiera que no se trataba de una cerca rota. No se volvió de inmediato. ¿Qué pasó? Ayer bajé al pueblo por los víveres. Me preguntaron por usted. Esteban siguió mirando las reses. ¿Quién preguntó? Don Aurelio, el del almacén. Dice que un hombre pasó hace 2 días buscando a una mujer y una niña. Dijo que eran familia suya y que se habían perdido con la lluvia. Ahora sí Esteban se volvió. Primitivo llevaba 22 años en la hacienda. No era hombre de chismes ni de alarmas innecesarias. ¿Y tú qué dijiste? Nada, don, porque nada sé. ¿Y ese hombre? Primitivo hizo una pausa. Según don Aurelio, no tenía cara de andar buscando familia por cariño. Esteban esperó. ¿Cómo era? Alto, moreno, con una cicatriz aquí. Se señaló el mentón. Y no venía solo. El aire cambió, no afuera, adentro de Esteban. Algo se acomodó en su sitio. Esa noche fue a buscar a Vera en la cocina. Rosario guardaba ollas. Vera secaba platos. El fogón todavía estaba encendido y la luz dorada hacía que la escena pareciera doméstica. Casi normal, casi pacífica, casi. Quiero hablar con usted. Rosario no preguntó. Agarró un cazo y desapareció con una discreción tan perfecta que volvía imposible no quererla. Vera dejó el plato sobre la mesa. Se secó las manos en el delantal. Esperó. «La están buscando», dijo Esteban. Ella no se sorprendió. Eso le molestó más de lo que esperaba. Y lo miró en silencio unos segundos. «Lo sé». «¿Quién?» «Alguien que no debería encontrarnos». «Eso no me dice nada». «No». Apoyó ambas manos en la mesa. Bajó la mirada un instante. «Don Esteban, usted nos abrió la puerta y se lo agradezco. Pero hay cosas que si se las digo lo meto en un problema que no es suyo». «Ya estoy metido». La voz de Esteban no se elevó. No hizo falta. «Desde el momento en que abrí ese portón, estoy metido. Así que más me vale saber en qué». Vera lo miró largo rato, como si estuviera calculando el precio exacto de confiar. Y entonces apareció Alma, arrastrando la cobija, los ojos todavía nublados de sueño. «¡Mamá!». Vera fue hacia ella enseguida, la tomó en brazos, la abrazó contra el pecho con una urgencia que dijo más de su miedo que cualquier confesión. «Aquí estoy, mi amor». Esteban las observó. La niña enredada al cuello de su madre, la confianza absoluta, la dependencia total, y algo en ese cuadro le apretó el pecho de forma inesperada. Alma levantó la cabeza desde el hombro de Vera y lo miró. «¿Usted es el dueño de los caballos?». La pregunta cayó en medio de la tensión, como una piedra pequeña en agua honda. «Sí». «¿Puedo verlos mañana?». Vera iba a responder, pero la niña se le adelantó. Se giró hacia su madre con la convicción solemne de los niños que no dudan de que el mundo puede organizarse según sus deseos. «¿Me da permiso?». Y contra toda lógica, contra todo cálculo,
Contra el peso de la conversación que acababa de quedar suspendida entre ellos, Esteban sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: calidez o peligro. En su experiencia, ambas cosas solían entrar por la misma puerta. Aquella noche Vera habló. No todo, pero habló. Se sentaron en el corredor trasero, donde una banca vieja de madera seguía en su sitio desde tiempos de Carmen. Esteban nunca la había quitado. Jamás se había explicado del todo por qué. La sierra respiraba alrededor de ellos. El silencio de montaña no se parece a ningún otro. No está vacío, está lleno de cosas que no hacen ruido. «Me llamo Vera Salvatierra», dijo al fin, «pero antes me llamaba de otra manera. Antes de Alma, antes de irme. Yo era Verónica Salazar Montoya». Esteban no la interrumpió. «Salí de una situación muy mala hace 6 años. Me fui con lo que pude cargar. Cambié de nombre. Le cambié el nombre a mi hija. Empecé de nuevo en otro estado. Durante 3 años nadie nos encontró». «¿Y luego?» «Cometí un error». No adornó la frase. No intentó hacerla más suave. «Confié en alguien. Pensé que podía ayudarme. Esa persona habló de más, o tal vez habló exactamente porque quiso hacerlo. Ya no importa. Lo que importa es que desde entonces llevo huyendo». Esteban la observó. «¿De quién?» Vera tardó un poco más esta vez. «De un hombre llamado Rodrigo Salazar». «¿Su esposo?» «No». Su voz se endureció apenas. «Mi cuñado, el hermano del hombre que me hizo daño». Esteban cruzó los brazos. «¿Y qué quiere de usted?» La calma de Vera no se rompió, pero algo en su rostro se volvió más opaco. «Documentos». «¿Qué documentos?» «Papeles que mi esposo me dejó para guardar antes de que todo se viniera abajo. Prueban cosas que ciertas personas no quieren que se prueben». «¿Dónde están?» Vera sonrió, pero fue una sonrisa agotada, sin alegría. «En un lugar seguro». Él asintió. No insistió. Sabía reconocer el borde exacto entre preguntar y empujar demasiado. Y ese borde rara vez convenía cruzarlo de una sola vez. Se levantó. Tomó el sombrero que había dejado junto a la banca. «Mañana voy a hablar con Primitivo. Pondremos a alguien en la entrada del camino, solo para ver quién pasa». Vera lo miró desde abajo. «¿Por qué nos ayuda?» La pregunta lo hizo detenerse. No contestó enseguida. Miró la oscuridad de los olivos. El viento los mecía con una lentitud antigua. «Porque tengo una hacienda grande y 2 personas que caben en ella». Vera no apartó la vista. Él añadió, más bajo: «Y porque hay cosas que uno hace no porque entienda bien por qué, sino porque sabe que si no las hace, va a cargarlo el resto de la vida». No esperó respuesta. Entró en la casa. Pero esa noche ninguno de los dos durmió igual. Los días siguientes trajeron una calma extraña. No era paz. Era otra cosa. La clase de calma que solo existe cuando el peligro todavía no se ha ido del todo, pero por primera vez deja espacio para respirar. Alma se recuperó rápido. Demasiado rápido para haber llegado temblando de fiebre la noche de la tormenta. Tenía algo singular, una manera de mirar que descolocaba a la gente sin que ella se lo propusiera. No era impertinencia, no era precocidad fingida. Era más bien esa claridad incómoda que tienen ciertos niños, sobre todo los que han vivido más de lo que les correspondía. 3 días después, Esteban cumplió su promesa y la llevó a ver los caballos. La niña caminó por el establo con las manos metidas en los bolsillos de la chamarra, observándolo todo con una seriedad casi cómica, como si estuviera inspeccionando una propiedad que algún día planeaba administrar. Primitivo los acompañaba desde la puerta, conteniendo sonrisas. «Ese es Cenizo», dijo Esteban señalando al caballo gris del fondo. Alma inclinó la cabeza. «¿Por qué se llama así?» «Porque es del color de la ceniza». La niña lo pensó. «Es un nombre triste». Primitivo se mordió el labio.
Esteban alzó una ceja. ¿Por qué triste? Porque la ceniza es lo que queda cuando algo se quema. Hubo un silencio brevísimo. Luego Esteban dijo: Nunca lo había pensado así. Alma siguió mirando al caballo. Debería ponerle un nombre bonito, uno que lo haga sentir bien. ¿Los caballos sienten eso? La niña lo miró como si la pregunta fuera absurda. Todo siente, solo que algunas cosas no pueden decirlo. Esteban no supo qué contestar a eso. Siguieron avanzando entre los establos hasta que Alma se detuvo frente a una fotografía vieja, colgada desde hacía años en una de las paredes. Y la mayoría ya ni la veía. Se había vuelto parte del lugar, como el olor a heno o las tablas oscuras del techo. Era una foto en blanco y negro, un hombre joven con sombrero de ala ancha, de pie frente a un campo. A su lado, una mujer de falda larga y sonrisa enigmática. Alma se quedó mirándola un buen rato. ¿Quiénes son? Mis abuelos, don Aurelio Luján y doña Petra. Ellos fundaron esta hacienda. La niña observó la imagen con intensidad. La señora se parece a alguien. ¿A quién? Alma giró la cabeza y lo miró con esos ojos suyos, demasiado serios para una niña de su edad. No sé, a alguien. Y siguió caminando como si no acabara de dejar una piedra en medio del camino. Esteban se quedó mirando la fotografía unos segundos más de la cuenta. Luego volvió la vista hacia la espalda diminuta de la niña, alejándose entre los caballos. Y sintió otra vez aquel peso impreciso en el pecho. Aquella misma tarde la encontró en el segundo piso. Escuchó pasos pequeños en el corredor. El sonido se detenía, reanudaba, volvía a detenerse. Cuando salió de su estudio, la vio parada frente a una puerta cerrada, la del cuarto de Carmen. Nadie entraba allí, no porque hubiera una orden expresa, nunca la había dado. Pero en la hacienda todos sabían que aquel cuarto era un territorio donde el dolor de don Esteban dormía, y que lo más sensato era no despertarlo. Alma no intentaba abrir la puerta, solo tenía la mano apoyada sobre la madera. Alma. La niña se volvió. No se asustó. ¿Qué hay aquí adentro? Esteban se acercó despacio. Cosas de alguien que ya no está. ¿De su esposa? Él se tensó apenas. ¿Tu mamá te dijo algo? No. Rosario dijo que usted era viudo. Rosario. Por supuesto. Eso significa que mi esposa murió. La niña procesó la frase con total seriedad. La extraña. No lo dijo como pregunta. Sí. Mucho. Esteban miró la puerta. No todo el tiempo. Ya pasaron años. Pero sí. Alma asintió como si aquello fuera suficiente. Mi mamá también extraña a alguien. Él la miró. ¿A quién? No sé. Nunca me lo dice. Pero a veces la veo con esa cara. ¿Qué cara? Alma tardó un segundo en responder. La cara de cuando uno piensa en alguien que no está... Y duele un poco, pero también da calor. Esteban sintió que algo dentro de él se quedaba quieto. ¿Usted conoce esa cara? Preguntó ella. Tardó antes de contestar. Sí. Yo también. Se miraron en silencio. Luego Esteban le ofreció la mano. Ven. Rosario hizo atole. Ella la tomó sin dudar, y mientras bajaban juntos la escalera, con la mano pequeña de la niña dentro de la suya, Esteban tuvo la sensación absurda de que algo en la casa había cambiado de temperatura, como cuando se enciende un fogón en un cuarto frío y el aire tarda un poco en admitirlo, pero ya no vuelve a ser el mismo. Fue Rosario quien dijo primero lo que él se negaba a pensar con claridad. Estaba amasando en la cocina una mañana, mientras Esteban tomaba café. Rosario siempre hablaba de las cosas graves, sin mirar a quien se las decía. Don Esteban. Mande. Esa niña me tiene pensando. Él bajó la taza. ¿En qué? Rosario apretó la masa con más fuerza. Tiene los ojos de alguien. Esteban no respondió. Esperó. De don Gerardo. El nombre cayó en la cocina como un objeto de hierro, pesado, inoportuno, imposible de ignorar. Gerardo Luján, el hermano mayor.
4 años más grande, el favorito de su madre. El que estudió leyes en la ciudad y volvió hablando distinto, vistiendo distinto, mirando la hacienda como si ya no le perteneciera, o peor, como si estuviera por encima de ella. El mismo que se fue 14 años atrás después de una pelea tan feroz que dejó cicatriz en la casa, en la familia y en el orgullo de ambos. Esteban dejó la taza con cuidado. Rosario, eso es mucho decir. Lo sé. No se disculpó. Por eso se lo digo aquí y no afuera. Él se levantó y fue hacia la ventana. Afuera, el patio seguía su curso normal. Un peón cruzaba con un saco al hombro. 2 gallinas picoteaban cerca del lavadero. La vida, como siempre, fingiendo que todo estaba en orden. Pero la mente de Esteban ya no estaba allí. Hizo cuentas. Alma tendría 5, quizás 6 años. Vera dijo que había huido hace 6. Dijo que su esposo le dejó documentos. Dijo que la perseguía el cuñado. Dijo que el hombre que le hizo daño ya no estaba. Cuñado, el hermano del esposo. Entonces, si el esposo fuera Gerardo, no podía sacar conclusiones así. Y sin embargo, los ojos, esos ojos, se volvió hacia Rosario. En el baúl del cuarto de costura están los álbumes de fotos. Sí, tráeme el azul. Rosario lo miró por encima del hombro, entendió demasiado y no dijo una palabra. Fue por él. El álbum olía a tiempo guardado, a papel viejo, a una vida que se quedó encerrada entre páginas mientras todo lo demás seguía moviéndose. Esteban pasó las hojas despacio. La hacienda en otras épocas, su padre más joven, con la misma mandíbula dura, su madre el día de su boda, él y Gerardo de niños, tiesos frente al portón, sin sonreír porque su padre decía que los hombres no sonreían en las fotos. Siguió avanzando, ni hasta que se detuvo. Gerardo aparecía en una imagen tomada en un mercado o feria. Tendría unos 30 años. Llevaba camisa clara y una sonrisa que Esteban recordaba demasiado bien. Esa sonrisa fácil que a él nunca le salió del todo. A su lado había una mujer, joven, pelo oscuro, ojos grandes, los pómulos altos, la frente ancha. No era Vera, pero se parecía. No como se parecen 2 extrañas, como se parecen la sangre y su eco. Esteban cerró el álbum, lo sostuvo un momento entre las manos, y comprendió algo que no quería comprender. Aquella noche buscó a Vera. La encontró otra vez en el corredor de atrás. Ella levantó la vista apenas lo oyó llegar. Algo en su expresión le dijo que ya sabía que la conversación había llegado al punto del que ninguno de los dos iba a poder retroceder. «Quiero hacerle una pregunta», dijo Esteban, «y quiero que me responda con la verdad, no porque yo tenga derecho a ella, sino porque creo que ya llegamos a un punto donde mentirnos nos va a costar a los dos mucho más que decirla». Vera sostuvo su mirada. Asintió. «El hombre con el que usted estuvo, el padre de Alma, ¿cómo se llamaba?» La noche pareció quedarse quieta. Vera no respondió enseguida. Lo miró, y en esa fracción de segundo, antes de que abriera la boca, Esteban lo supo. Lo supo de la forma más terrible que pueden saberse ciertas cosas, antes de oírlas. «Gerardo», dijo ella en voz baja. Se llamaba Gerardo. El silencio de la sierra entró por todos los huecos del corredor. Esteban no se movió. No hizo ninguna pregunta inmediata. Solo asintió muy despacio, como quien recibe una noticia para la que ya venía preparándose, y descubre, aún así, que el golpe cae exactamente donde más duele. Gerardo Luján. No fue pregunta, fue una piedra soltándose al vacío. Sí, Vera bajó los ojos un instante. «Él es mi hermano», dijo Esteban. Ella cerró los ojos apenas un segundo. «Lo sé». Y con esas 2 palabras, todo lo que había estado suspendido entre ellos desde la noche de la tormenta cayó por fin a tierra. Si esta historia te atrapó hasta aquí, no la dejes ir en silencio. Suscríbete al canal y quédate cerca.
porque lo que viene después no solo se cuenta, se siente. Y en los comentarios quiero leerte. ¿Desde qué ciudad o desde qué país estás viendo esta historia? Me encantará saber en qué rincón del mundo nos encontramos hoy, unidos por una misma emoción. Hubo un silencio largo entre los dos. No era un silencio vacío, era de esos que pesan, que obligan a los recuerdos a salir de donde uno los tuvo enterrados durante años. El corredor parecía más estrecho, el aire más denso. Hasta el viento entre los olivos sonaba distinto, como si también estuviera esperando qué iba a pasar después. Esteban fue el primero en hablar. ¿Cuánto tiempo llevas sabiendo quién soy? Vera no bajó la mirada esta vez. Desde la primera noche. Las palabras no llevaban culpa, pero tampoco defensa. Eran simplemente verdad. Cuando dijo su apellido, lo supe. Esteban asintió despacio. Le dolió más de lo que esperaba escuchar eso. No porque ella lo hubiera ocultado, sino porque confirmaba que, desde el principio, aquella tormenta había traído mucho más que lluvia a su casa. ¿Viniste aquí buscándome? No. La respuesta salió inmediata. Se lo juro, no. Esa noche estábamos perdidas. La lluvia nos sacó del camino. Cuando vi la hacienda desde fuera, no sabía qué hacienda era. Solo vi refugio. Fue hasta entrar, hasta ver los cuadros, la distribución, ciertos detalles, que entendí dónde estábamos. Esteban la observó sin interrumpir. Y cuando entendiste, te quedaste. Vera soltó una respiración lenta. Porque ya estaba adentro, porque Alma tenía fiebre, porque no podía salir otra vez a la tormenta, y porque... Hizo una pausa breve. Porque en ese momento entendí que el destino me había arrinconado contra una verdad de la que ya no podía seguir huyendo. El rostro de Esteban no cambió, pero algo dentro de él, sí. Gerardo habló de mí. No fue exactamente una pregunta. Vera miró hacia la oscuridad del jardín. Poco, siempre poco. Decía que tenía un hermano con el que no hablaba. Nunca me dio detalles. Y nunca contó realmente qué había pasado. Pero cada vez que lo mencionaba, había algo en su voz, como si le doliera nombrarlo. Eso lo tocó en un sitio que él creía sellado. Durante 14 años se había repetido a sí mismo que la distancia con Gerardo era un asunto resuelto, una herida seca, un capítulo clausurado. Pero la verdad era otra. Las heridas que no se cierran bien no dejan de doler, solo aprenden a doler en silencio. Esteban caminó hasta el borde del corredor y se quedó mirando la noche. ¿Qué pasó con él? Ahora sí la voz le salió distinta, más baja, más humana, menos blindada. Vera tardó en responder. Cuando yo lo conocí, Gerardo ya no era el hombre que usted recordaba. O tal vez sí lo era, pero en otra versión. Tenía dinero, pero lo manejaba mal. Entraba y salía de negocios turbios. Se rodeaba de gente peligrosa. Y a veces era encantador, a veces era generoso, y a veces la palabra se quedó suspendida. A veces se convertía en alguien de quien una tenía que protegerse. Esteban cerró los ojos un instante. ¿Te lastimó? Sí, directo, sin lágrimas, sin melodrama. Precisamente por eso la palabra golpeó más fuerte. ¿Alma sabe quién fue su padre? Sabe que su papá murió. Nada más. ¿Murió? Hace 4 años. Esteban giró lentamente. ¿Cómo? Vera sostuvo su mirada. No fue una muerte tranquila. Estaba metido en cosas que tarde o temprano iban a alcanzarlo. Y lo alcanzaron. Otra piedra, otra grieta, otra noticia que llegaba demasiado tarde para ser útil y demasiado viva para no doler. Gerardo había muerto 4 años atrás. 4 años. Y nadie se lo dijo. Nadie pensó que aquel hombre, encerrado en su hacienda y en su orgullo, y merecía enterarse de que su propio hermano ya no estaba en el mundo. Aquello no solo dolía, humillaba, abandonaba, vacunaba de golpe contra una esperanza
que ni siquiera sabía que seguía existiendo. Esteban bajó la vista hacia sus propias manos. ¿Y Rodrigo? No es hermano de Gerardo. Él la miró. Es hermano de uno de sus socios. Rodrigo Salazar trabajaba con él. Se movían en negocios sucios, dinero escondido, propiedades, nombres prestados, favores comprados. Cuando Gerardo murió, quedaron cosas sin cerrar, deudas, papeles, pruebas. Rodrigo cree que yo sé demasiado. Y en parte tiene razón. ¿Sabes dónde está lo que busca? Vera guardó silencio. Sé lo suficiente como para que quiera encontrarme antes que las personas correctas lo hagan primero. Esteban procesó eso lentamente. Ya no era solo una mujer huyendo. No, ya no era solo una niña enferma bajo la lluvia. Era una historia enterrada que acababa de abrirse en mitad de su casa, atravesada por su apellido, por la sangre de su hermano, por un peligro real que había alcanzado la hacienda. Y sin embargo, lo que más le dolía no era el peligro, era el nombre. Gerardo. Otra vez Gerardo. Siempre Gerardo. El hermano al que había querido más de lo que admitiría jamás. El hombre al que había odiado durante 14 años para no tener que admitir cuánto le dolió perderlo en vida. Y ahora descubrir que también lo había perdido en muerte. «Vete a descansar», dijo al fin. La voz le salió firme, aunque por dentro no lo estaba. Vera se puso de pie. Dudó un instante. «Entiendo si quiere que nos vayamos». Él no se movió. «Nadie les ha pedido que se vayan». Ella lo observó como si quisiera decir algo más, pero no lo hizo. Entró en la casa. Esteban se quedó solo bajo la noche, y por primera vez en muchos años pronunció el nombre de su hermano en silencio, sin rabia, solo con cansancio, solo con esa pena vieja que uno arrastra demasiado tiempo y termina confundiéndola con carácter. Durante los 3 días siguientes no volvió a buscar conversación con Vera. No por frialdad, por necesidad. Era un hombre que pensaba mejor cuando el ruido del mundo se apartaba, y dentro de él había demasiado ruido. La hacienda seguía respirando con su orden habitual. Los peones salían al amanecer. Rosario mandaba la cocina como un ejército pequeño y eficiente. Primitivo revisaba cercas, ganado y caminos con la mirada de quien entiende que el campo siempre esconde una novedad. Alma se movía entre todos como si llevara semanas allí, no días, y se había instalado en el ritmo de la casa con la naturalidad desconcertante de algunos niños, esa facilidad misteriosa para pertenecer sin pedir permiso. Pero el 4.º día, la calma se quebró. Primitivo llegó con barro en las botas y una expresión sombría. Don Esteban. Estaban junto al corral, revisando una guía de animales. ¿Qué pasa? Hallamos movimiento en el camino viejo del Cerro Norte. Huellas frescas, 2 caballos, tal vez 3. Esteban alzó la vista. Ese camino casi nadie lo usaba ya. Rodeaba el cerro y permitía ver la hacienda desde cierta altura sin acercarse demasiado. ¿Hasta dónde llegan? Hasta un punto desde donde se ve clarita la casa grande. Hubo un segundo de absoluto silencio. No necesitaba decirlo. Habían estado observando. Eso cambió todo. Aquella noche, Esteban llamó a Vera a su escritorio. No rodeó el asunto. «Oh, saben que estás aquí». Ella no parpadeó. «¿Cuántos?» «Por las huellas 2 o 3». Y estuvieron mirando la hacienda desde el cerro. Vera apretó apenas las manos sobre el regazo. Fue un gesto mínimo, pero lo bastante humano como para dejar claro que el miedo seguía ahí, solo disciplinado. «Tengo que irme. Si sales ahora, te interceptan en el camino. No puedo poner en riesgo a la gente de esta casa». «El riesgo ya está aquí». Esteban apoyó ambas manos sobre el escritorio. «La diferencia es que aquí conocemos el terreno. Allá afuera no». Ella levantó la vista. «¿Qué piensa hacer?» Él la sostuvo sin titubear. «Conozco al juez de este distrito desde hace 30 años,
Y conozco al comandante de la zona, que me debe un favor bastante grande. Si me das esos documentos, o al menos lo suficiente para mover a la gente correcta, puedo hacer que lo que traes llegue a manos limpias sin que tengas que exponerte. Vera guardó silencio. Lo estudió con esa profundidad que parecía una costumbre en ella, como si cada persona fuera un puente que ella tuviera que evaluar antes de atreverse a cruzarlo. ¿Por qué haría eso? Esta vez Esteban no tardó tanto en contestar. Porque Alma es hija de mi hermano. La frase cayó limpia, sin adornos. Y eso la hace mi sangre. Yo no abandono a mi sangre. No importa lo mal que haya terminado mi historia con Gerardo. En los ojos de Vera apareció algo nuevo. No alivio, todavía no, pero sí el primer destello de una confianza cansada, desconfiada de sí misma y aún así, real. Necesito pensar. Tienes hasta mañana al mediodía. No fue una amenaza. Los dos sabían que era realidad. Mientras tanto, Alma se había convertido en parte viva del engranaje de la hacienda. Seguía a Rosario por la cocina haciendo preguntas imposibles de responder en 2 líneas. Acompañaba a Primitivo a ver los corrales. Se sentaba en los escalones del portal a mirar ir y venir a los hombres con herramientas, como si ya estuviera aprendiendo el idioma silencioso de la tierra, y a veces aparecía donde nadie la esperaba. Una tarde, Esteban la encontró en la biblioteca. No estaba mirando los libros. Eran demasiados, demasiado serios, demasiado llenos de años y polvo para una niña de su edad. Estaba mirando una caja de madera sobre el escritorio. Pequeña, vieja, cerrada. ¿Qué haces? Alma se volvió. Esa cajita. ¿Qué pasa con ella? Quiero saber qué guarda. Esteban se acercó. Miró la caja como si la viera de verdad por primera vez en mucho tiempo. Ni yo me acuerdo bien. La abrió. Dentro había un reloj de bolsillo, una carta doblada, un anillo de plata y una fotografía pequeña, ya descolorida por los años. Alma tomó la foto con cuidado. La miró. En la imagen aparecían 2 hombres jóvenes. Uno era Esteban. El otro, sonriendo con el brazo encima de sus hombros, era Gerardo. ¿Quiénes son? Yo y mi hermano. La niña siguió contemplando la foto unos segundos más. Ese es su hermano. Sí. ¿Cómo se llamaba? Esteban la observó. ¿Por qué dices se llamaba? Alma levantó la vista, y en sus ojos oscuros había algo difícil de leer. No inocencia. No exactamente. ¿No está aquí? No. ¿Está lejos? Sí. La niña devolvió la foto con el mismo cuidado. A veces sueño con un señor. El corazón de Esteban dio un tirón. ¿Qué señor? Uno alto, con sonrisa así. Señaló la foto. El aire pareció quedarse sin movimiento. ¿Y qué hace ese señor en tu sueño? Nada, solo me mira, y me dice que estoy bien. A Esteban se le cerró la garganta. Miró hacia la ventana para ganar un segundo. Luego otro. Eso es bueno, dijo al fin, con la voz más grave de lo habitual. Que te diga que estás bien. Alma asintió. ¿Usted sueña con su hermano? No. Debería. Él volvió a mirarla. ¿Por qué? Porque creo que él también quiere decirle algo. Después de decir eso, salió de la biblioteca con total naturalidad, dejándolo solo con la caja abierta, la foto a la vista y el pasado respirándole demasiado cerca. Al día siguiente, antes del mediodía, Vera tomó su decisión. Entró en el estudio con una bolsa de tela entre las manos. Sacó un sobre grueso y sellado. Lo dejó sobre el escritorio. Aquí está. Esteban no lo tocó enseguida. ¿Todo? No. Pero sí lo suficiente. Lo suficiente para que la gente correcta pueda empezar a investigar lo que necesita. Él la miró. ¿Está segura? No. La honestidad fue inmediata. Pero usted me dijo algo que no se me ha quitado de la cabeza. ¿Qué cosa? Que hay decisiones que uno toma no porque sepa perfectamente por qué, sino porque sabe que si no las toma, va a cargarlas toda la vida.
Vera bajó la vista al sobre. Yo llevo 6 años cargando esto. Ya no puedo más. Esteban tomó el paquete. Sintió el peso, más moral que físico. Hoy mismo contacto al juez. Ella asintió. Luego añadió. Le pido algo. Diga. No le diga a nadie dónde estamos, ni quién soy, ni quién es Alma. Solo lo necesario. Eso ya lo entendí. Vera hizo una pausa. Se giró hacia la puerta. Entonces él la detuvo. Vera. Se volvió. Esteban eligió las palabras como quien camina sobre vidrio. Lo de mi hermano, lo que viviste con él, lamento que haya sido así. Ella no respondió enseguida. Solo inclinó apenas la cabeza. Él también lo lamentaba. Al final, creo que sí. Y salió. Lo que Esteban no había calculado era que Rodrigo Salazar se movería más rápido de lo esperado. El miércoles por la mañana, Primitivo llegó al escritorio con una cara que él solo le había visto un par de veces en años, cuando murió Carmen y cuando el fuego alcanzó el potrero del sur. «Hay un hombre en el portón», dijo. Esteban dejó la pluma. ¿Solo? No, dice venir en nombre del juzgado, pero no trae papeles, ni uniforme, y hay otros 2 en caballos. Esteban no necesitó más. ¿Es él? Tiene la cicatriz. 2 segundos. Eso fue todo lo que tardó en decidir. Dile que espere. Que estoy terminando algo. Primitivo salió. Esteban cruzó el corredor hasta el cuarto de visitas de la planta baja. Vera estaba con Alma, ayudándola a trazar letras en un cuaderno viejo que Rosario le había encontrado. Entró sin tocar. Escúcheme bien. Rodrigo está en el portón. Vera se puso de pie tan rápido que la silla rozó el suelo. ¿Qué hago? Fue la primera vez que la voz se le quebró. Esteban miró a Alma, que los observaba en silencio. Nada. Usted no hace nada. Llamó a Rosario. La cocinera apareció de inmediato. Llévate a la niña a la bodega de atrás. Quédate con ella ahí hasta que vaya por ustedes. Rosario tomó a Alma de la mano. La niña miró a su madre. Mamá. Vera se inclinó hacia ella, la besó en la frente. Ve con Rosario, mi amor. Ya voy. La niña obedeció, aunque se fue mirando hacia atrás. Esteban se volvió hacia Vera. Usted también. Pero ella negó. No. No es momento de ponerse valiente. No es valentía. Alzó la barbilla. Es cansancio. He huido 6 años, don Esteban. No quiero seguir escondiéndome como si yo fuera la culpable. Él la miró unos segundos. En su rostro no vio imprudencia. Vio una decisión antigua, madurada en el dolor. Entonces quédese aquí. No salga hasta que la llame. Vera asintió. Esteban caminó hacia el portón. Rodrigo Salazar era exactamente el tipo de hombre que uno no quería ver acercándose a su casa. Alto, moreno, el mentón marcado por una cicatriz horizontal que no parecía accidente, sino historia violenta. Tenía esa manera de ocupar el espacio que tienen ciertos hombres acostumbrados a imponerse antes incluso de hablar. Detrás de él, a cierta distancia, 2 sujetos a caballo observaban la hacienda con atención predatoria. Esteban abrió el portón pequeño y salió. No los invitó a pasar. ¿En qué puedo ayudarle? Rodrigo sonrió, una sonrisa elegante y falsa. Buenas tardes. Busco a una mujer y a una niña. Se perdieron durante las lluvias. Son familia política. Estamos preocupados. Esteban no movió un músculo. Aquí no hay nadie así. Rodrigo lo estudió. ¿Está seguro? En el pueblo alguien dijo que 2 personas entraron aquí la noche de la tormenta. En el pueblo la gente dice muchas cosas. Rodrigo soltó una breve risa sin alegría. No le importaría que echáramos un vistazo, solo para quedarnos tranquilos. Sí, sí me importaría. La voz de Esteban salió serena, dura, imposible de empujar. Esta es propiedad privada, y usted no trae documento alguno que lo autorice a revisarla.
Hubo un silencio tenso entre ambos. Detrás de Esteban, a unos metros, Primitivo y dos peones trabajaban con una naturalidad demasiado perfecta para ser casual. Ninguno se acercaba, ninguno se iba. Todos estaban atentos. Rodrigo miró alrededor, calculó. Sonrió otra vez, pero con menos encanto y más amenaza. Solo queremos asegurarnos de que están bien. Si aparecen, lo sabrá el pueblo. La mirada de Rodrigo se endureció. Entiendo. ¿Algo más? No, por ahora. Se giró con una calma estudiada. Caminó hacia su caballo y montó. Pero antes de alejarse volvió la cabeza y lanzó a Esteban una última mirada. No hizo falta que dijera nada. La mirada decía, sé que mientes y volveré. Esteban la sostuvo sin pestañear hasta que los tres desaparecieron por el camino. Aquella noche nadie durmió en paz en la Torre de los Olmos. Esteban pasó horas al teléfono. Primero habló con el juez Hermenegildo Torres, ya un hombre curtido por los años, difícil de impresionar y más difícil aún de corromper. Le explicó lo esencial sin dar nombres. Torres escuchó en silencio. ¿Es material sólido?, preguntó al final. No soy abogado, respondió Esteban. Pero quien me lo dio no tiene nada que ganar inventando. Entonces tráemelo, y que esto se maneje con absoluta discreción. Después llamó al comandante Briceño. El nombre de Rodrigo provocó una pausa. Ese apellido me suena, dijo Briceño. Espere. Pasaron varios minutos antes de que volviera a la línea. Hay antecedentes en otros estados, movimiento sospechoso, una orden pendiente que no llegó a cerrarse bien. Si está en esta zona, eso nos interesa. Voy a mandar vigilancia al camino principal. Cuando colgó, Esteban miró el sobre el escritorio. No lo abrió. No era suyo. Su función no era saberlo todo, ni sino llevar aquello a donde debía ir. Llamaron suavemente a la puerta. Era Vera. ¿Puedo pasar? Pase. Entró y se sentó frente a él. ¿Qué le dijeron? Que las cosas ya se movieron. Hay gente pendiente del camino. Y Rodrigo ya no es solo un hombre molesto. Es alguien que interesa en más de un lugar. Vera cerró los ojos un instante. Bien. ¿Eso es todo? Ella abrió los ojos. No, estoy cansada, pero de una manera distinta, como cuando uno siente que algo que duró demasiado, al fin podría empezar a terminar. Hubo un silencio más suave, más humano. ¿Puedo preguntarle algo?, dijo ella. Sí. Usted y Gerardo... ¿Qué pasó de verdad? Esteban se quedó quieto. Luego se apoyó en el respaldo. La hacienda, dijo al fin. O al menos eso parecía. Cuando murió mi padre, los dos heredamos. Pero la tierra no se parte como una mesa. En la hacienda era un solo cuerpo. Gerardo quería vender una parte a una empresa. Yo me negué. Empezamos discutiendo por hectáreas y terminamos peleando por cosas mucho más viejas. Vera lo escuchaba sin moverse. Por nuestro padre, por quién había trabajado más, por quién había sido querido más, por quién merecía quedarse con qué. Las peleas de familia casi nunca son por el asunto que parece. No, ella lo entendía. ¿Le habría gustado hacer las paces? Esteban bajó la vista. Ya no importa. Sí importa. La respuesta fue suave, pero firme. Él levantó la cabeza. ¿Por qué le importa a usted? Porque Alma va a crecer preguntando de dónde viene, y yo no quiero darle solo una mitad de su historia. Quiero poder decirle que, a pesar de todo, hubo algo bueno en la sangre que heredó. Eso le dolió de una manera extraña. En los últimos meses, continuó Vera, Gerardo habló de usted. Esteban se quedó inmóvil. ¿Qué dijo? Que fue un cobarde. La palabra quedó en el aire. No por la pelea, después. Dijo que debió volver, que debió buscarlo, que dejó pasar demasiado tiempo, y luego ya no supo cómo regresar. Esteban miró la pared sin verla. Tantos años había repetido su versión del orgullo,
que casi olvidó que tal vez, al otro lado, el orgullo también había sido una prisión. «Yo también lo cargué», murmuró. Vera no añadió nada. No hacía falta. La madrugada llegó con una quietud engañosa. A las 2 de la mañana, Primitivo golpeó con urgencia la ventana del cuarto de Esteban. «Se están acercando por el camino viejo. 2 hombres a pie». Esteban estuvo vestido en segundos. «¿Los de Briseño?» «Están en el camino principal. Estos vienen por atrás». La hacienda, de noche, era un territorio que él conocía mejor que su propia cara. Sabía qué tabla crujía, qué sombra era normal, qué ángulo permitía ver sin ser visto. Guiados por él, Primitivo y 2 peones rodearon el granero trasero en silencio. Los encontraron casi encima de la bodega. 2 hombres. No esperaban hallar resistencia. No hubo golpes. No hizo falta. Hubo algo más antiguo. La autoridad silenciosa de los hombres que pisan terreno propio. Esa postura inconfundible que dice: aquí ustedes son los extraños, aquí mandamos nosotros. Los intrusos calcularon la escena, vieron que no tenían ventaja, y retrocedieron. Se fueron sin pelea. Pero el mensaje ya estaba dado. Minutos después, Esteban llamó al comandante Briseño. Cuando amaneció, un vehículo oficial estaba visible junto al camino principal. No bastaba para arrestar a nadie todavía. Sí, pero sí bastaba para que Rodrigo entendiera que el tablero había cambiado. El 10º día desde que Vera y Alma habían entrado a la hacienda, sonó el teléfono. Era el juez Torres. 15 minutos duró la llamada. 15 minutos en los que Esteban casi no habló. Escuchó, preguntó detalles, confirmó fechas. Cuando colgó, permaneció inmóvil en su silla varios minutos. Los documentos no solo eran útiles, eran devastadores. Había registros, transferencias, nombres, fechas, propiedades, movimientos imposibles de justificar. El tipo de evidencia que las personas inocentes nunca necesitan esconder y los culpables harían cualquier cosa por recuperar. Torres ya había movido el caso a manos federales, y Rodrigo, según Briseño, había sido visto saliendo hacia otro estado esa misma mañana. La presión empezaba a cerrarse, por primera vez en mucho tiempo, y el miedo cambiaba de dueño. Esteban fue a buscar a Vera. La encontró en el huerto, de rodillas sobre la tierra, trabajando con las plantas. Rosario, que entendía como pocas personas la utilidad del trabajo para las almas cansadas, le había dado allí una rutina silenciosa. Vera levantó la vista apenas lo vio, y leyó la noticia en su rostro antes de que él hablara. ¿Terminó? No del todo, pero empezó a terminar. Ella se quedó inmóvil. El juez ya tiene todo. El proceso está en marcha. Y Rodrigo salió de la zona. Vera cerró los ojos y tomó aire. No lloró. No se derrumbó. Pero cuando volvió a abrirlos, algo se había aflojado dentro de ella. Algo que llevaba demasiado tiempo tensado. ¿De verdad estamos a salvo? Por ahora sí. Más adelante habrá trámites, declaraciones, procesos, pero ya no están solas. Vera lo miró con una gratitud tan contenida que resultó más intensa que cualquier abrazo. Gracias. Él asintió. Hay algo más. El juez preguntó si había alguien dispuesto a dar testimonio sobre usted, sobre su carácter, sobre lo que ha visto. Ella frunció el ceño. ¿Y usted qué dijo? Que sí. Vera lo sostuvo con la mirada. Apenas me conoce. La conozco lo suficiente. No explicó más. A veces la verdad no necesita desarrollo, solo voz. Alma se enteró de que el peligro había pasado sin que nadie se lo anunciara. Lo supo como lo saben los niños, porque cambió el aire de la casa. Entró una tarde al estudio de Esteban. Él revisaba cuentas cuando la vio instalarse en el sillón de cuero, con las piernas colgando sin alcanzar el suelo. ¿Ya estamos bien? Él levantó la vista. ¿Quién te dijo algo? Nadie, pero Rosario cantó hoy. Y Rosario no canta cuando algo está mal.
A Esteban se le escapó una sonrisa pequeña, rara en él, verdadera. Sí, ya están bien. Alma asintió con una gravedad enternecedora. Entonces nos vamos a ir. La sonrisa murió despacio. ¿Quieres irte? Ella miró sus manos, luego la habitación. No, pero a veces lo que uno quiere no es lo que pasa. A veces sí. La niña levantó los ojos. ¿Puede uno quedarse aquí? Esteban midió la respuesta. Eso lo tendríamos que decidir tu mamá y yo. ¿Y usted qué decide? Lo miró sin pestañear. Esteban tomó aire. Que me gustaría que se quedaran. Alma asintió como si acabara de firmar un trato importante. Yo también quiero. Aquí huele a casa. Esa frase se le quedó clavada. ¿Y cómo huele una casa? Preguntó. La niña lo pensó. A comida, a leña, a animales, a alguien que se quedó. Esteban miró la ventana, y afuera el viento movía los árboles con suavidad. Sí, murmuró. Así huele. La conversación con Vera ocurrió esa misma noche, en el corredor trasero, donde las palabras importantes parecían encontrarlos siempre. ¿Alma me dijo que habló con usted? Sí. También me dijo que le respondió. Esteban apoyó los brazos en las piernas. ¿Y usted qué piensa? Vera se quedó mirando las colinas. Pienso que llegar aquí fue huir. Quedarnos sería otra cosa. Sería aceptar una historia que no era la que yo tenía planeada. La vida rara vez pregunta por nuestros planes. Ella soltó una sonrisa casi invisible. Eso ya lo aprendí. Hubo una pausa. No voy a fingir que esto es sencillo, dijo Esteban. Usted fue la pareja de mi hermano. Alma es su hija. Mi historia con Gerardo no terminó bien, y ahora ya nunca podrá terminar de otra forma, porque él no está. Y pero Alma sí está, y ella también es un Luján, aunque no lleve el apellido. Vera giró la cabeza hacia él. ¿No me está proponiendo? No. La rapidez con que respondió casi lo hizo parecer torpe, y eso en Esteban era insólito. No es eso. Lo que digo es que hay una lógica extraña en ciertas cosas. Usted llegó en una tormenta. Traía consigo la parte de la historia de mi hermano que yo jamás iba a conocer de otro modo. Traía también a su hija, mi sobrina. Pronunció esa última palabra como si todavía le resultara nueva en la boca. ¿Y esta hacienda? Continuó. No va a quedarse conmigo para siempre. Yo no tengo hijos. Algún día necesitará manos que la quieran, que la entiendan, que se queden. Vera lo observó largo rato. ¿Qué me está ofreciendo exactamente? Tiempo, espacio, un lugar donde no tengan que huir, sin deudas raras, no sin condiciones que no se puedan nombrar. Hay trabajo, hay sitio, y hay una niña que dice que aquí huele a casa. Por primera vez, los ojos de Vera brillaron de una manera completamente distinta. No por miedo, no por agotamiento, sino por algo más peligroso todavía: esperanza. Yo no llegué aquí para quedarme. Lo sé. Y no quiero quedarme por lástima. No la tomaría por una mujer capaz de eso. Esteban sostuvo su mirada. Ella tragó saliva despacio. Entonces quizá, dijo con voz baja, quizá me quedaría por algo que todavía no sé nombrar. Él asintió. A veces eso basta. Vera bajó la vista y luego volvió a mirarlo. Necesito tiempo. Tómelo. ¿Y usted? La pregunta lo alcanzó con precisión. Esteban pensó en Carmen, en el cuarto cerrado, en el silencio de tantos años, en Gerardo, y en el rencor usado como bastón hasta descubrir que solo era peso. Yo ya tuve suficiente tiempo, respondió. Los días que siguieron trajeron una quietud distinta. Ya no era la pausa tensa entre dos amenazas, era presencia. La hacienda parecía respirar mejor. Rosario cantaba más en la cocina. Primitivo silbaba mientras revisaba el potrero.
Los peones empezaron a notar algo en el semblante de don Esteban que no sabían nombrar, pero reconocían igual. La dureza seguía allí, sí, pero ya no estaba sola. Alma aprendió el nombre de todos los caballos, y además les inventó otros. Cenizo pasó a ser también el gris bonito, porque según ella, nadie debería pasar la vida llamándose como algo que queda después del fuego. Acompañaba a Primitivo por los terrenos, aprendiendo a distinguir plantas, barro bueno, barro malo, temporadas de lluvia. En rutas del ganado. Se ensuciaba sin miedo, preguntaba sin descanso, y poco a poco fue dejando de parecer visita. Vera empezó a ayudar a Rosario de verdad, no por cortesía, sino como parte del latido de la casa. Luego también se encargó del huerto, de inventariar la despensa, de poner orden en pequeños rincones abandonados. Y en las tardes, cuando la hacienda se aquietaba, escribía. No documentos, no declaraciones, solo palabras que llevaba demasiado tiempo guardadas. Esteban también cambió. Siguió siendo el mismo hombre de pasos medidos, voz sobria y pocas concesiones, pero empezó a andar la casa de otra forma, como si ya no atravesara un lugar que le pertenecía solo por costumbre, sino un espacio que volvía a tener vida compartida. Una tarde los llevó al potrero alto. Iban Vera, Alma y Rosario, que insistió en acompañarlos, porque, y según dijo, si la dejaban abajo, la hacienda se derrumbaría por pura tristeza. Desde la loma se veía toda la extensión de la Torre de los Olmos, la casa grande, los establos, el huerto, los olivares, el camino largo que terminaba en el portón. Alma se quedó mirando con el viento revolviéndole el cabello. ¿Todo eso es suyo? Sí. La niña pensó un momento. ¿Y de quién va a ser después? Esteban la miró. Después miró a Vera. De quien lo cuide. Alma asintió, satisfecha. Entonces yo lo voy a cuidar. Rosario soltó una carcajada. Ah, ¿sí? Sí. Y le voy a poner nombres bonitos a todo. Esteban no se rió, pero algo dentro de él se acomodó, como una pieza que por fin encuentra el lugar donde siempre debió ir. Semanas más tarde, una noche serena, sin tormenta y sin amenaza, Esteban tomó una llave olvidada y subió solo al segundo piso. Ni se detuvo frente al cuarto de Carmen. Tardó en meter la llave, más en girarla, y aún más en empujar la puerta. El olor a encierro y perfume viejo salió despacio, como si el tiempo hubiera estado respirando allí adentro sin permiso. Todo seguía igual. La mesita de noche, el libro cerrado, el ropero entreabierto, el espejo, la cama. Se sentó en el borde y dejó que el silencio lo alcanzara. «Ya llegaron», dijo en voz baja. No sabía si hablaba con ella, con el cuarto, o con la parte de sí mismo que nunca había entrado del todo. Una mujer y una niña. La niña es hija de Gerardo. Se quedó callado un momento. Gerardo murió hace 4 años. No lo supe hasta ahora. La frase dolió incluso al decirla. Y sí, me duele, pero no como duele perder a alguien con quien estabas en paz. Duele distinto. Duele como un pleito que nadie terminó. Miró alrededor. El cuarto seguía lleno de ausencia. «Creo que voy a estar bien», murmuró al final. «No lo sé todo, pero creo que sí». Se levantó, fue hacia la ventana, la abrió. Entró el aire limpio de las colinas, frío, real, vivo, y al salir del cuarto, dejó la ventana abierta por primera vez en años. Aquella misma noche, ya tarde, Alma apareció en el corredor, donde él se había quedado con una taza de café. Tenía el cabello revuelto y los ojos cansados. «No puedo dormir». «¿Por qué?» «No sé, solo no puedo». Se sentó a su lado en la banca. Él le pasó la manta que tenía sobre los hombros. Ella se envolvió en ella como si fuera suyo desde siempre. Permanecieron un rato en silencio. No era un silencio incómodo. Era de los buenos, de los que no piden explicación. Después Alma habló.
Don Esteban, dime, ¿usted va a ser como mi familia? La pregunta no lo sorprendió. Tal vez porque llevaba días sintiéndola venir. Tal vez porque, en el fondo, él también la esperaba. Tomó aire. ¿Qué te parece si lo vamos descubriendo juntos? Alma lo pensó. Está bien, pero le advierto que soy bastante complicada. Él miró al frente. Eso mismo dice Rosario. La niña sonrió. Mi mamá dice que soy interesante. Yo me quedo con la versión de tu mamá. Entonces Alma hizo algo sencillo y devastador. Apoyó la cabeza contra su brazo, confiada, tranquila, como hacen los niños cuando al fin deciden que un lugar es seguro. Esteban no se movió. Miró las colinas, las estrellas, los olivos viejos moviéndose con el viento, y supo, sin necesidad de verlo, que en algún cuarto de la casa Vera tampoco dormía, o que estaba despierta con esa expresión que Alma había descrito tan bien, esa cara de cuando uno piensa en alguien que ya no está, y duele un poco, pero también da calor. En el camino no había nadie. En el portón, silencio. En el cielo, más estrellas que nubes. La tormenta había terminado, no de golpe, no con un anuncio, sino como terminan las verdaderas tormentas, cediendo despacio, dejando el aire más limpio, la tierra más viva, y a las personas un poco distintas de como eran antes. Esteban Luján, que había abierto una puerta una noche de lluvia sin saber por qué, entendió al fin algo que jamás había sabido poner en palabras, que no todas las personas que llegan en medio de una tormenta vienen a destruir. Algunas llegan a completar lo que uno no sabía que estaba incompleto. Y a veces, abrir la puerta es el acto más valiente de toda una vida.